Hola, soy Sebastián Figueroa y esto es un podcast bursátil, un espacio donde hablamos sobre mercados financieros, psicología, economía y todo lo que le interesa a un trader. Bienvenidos. En este episodio nuestro invitado es Andrés Yepes. Él es trader en el mercado de futuros del CME, también es fundador de Golden Wolf Trading, una academia que ha estado creciendo bastante últimamente. Tocamos temas muy interesantes en esta conversación, nos cuenta sus inicios en el trading, cómo fue esa transición del demo a lo real, el tema del aumento de contratos, pues él ha llegado a operar con un número de contratos muy interesante. También hablamos sobre la importancia del backtesting, cómo eso te da seguridad en tu operativa y también lo importante que es hacer más de eso que haces mejor. Ya van a escuchar el capítulo y con seguridad van a sacarle todo el provecho del mundo. Es un tema muy interesante, así que con seguridad lo van a disfrutar. Andrés, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar en este espacio. Me estabas contando antes que obviamente mantenés muchísimas cosas para hacer, pero realmente muchas gracias por sacar el tiempo para esto. Hola Sebas, ¿cómo vas? No, antes te agradezco por invitarme por acá a tu programa. Listo, perfecto. Andrés, yo quisiera empezar, con seguridad hay muchas personas que te siguen en redes sociales, que ven esas operaciones bacanísimas y que dejas correr un montón y que con seguridad ahorita en la conversación vamos a hablar de ello. Sí, Pero obviamente pues todo tiene un inicio, ¿cierto? Y sería muy bacano conocer cuál fue el inicio en el trading de Andrés Yepes. ¿Por qué empezó? ¿Cómo empezó la cosa? ¿Por qué en el mercado que operás? ¿Cómo fue ese claro que proceso sí. inicial? Sí, te cuento. Trabajaba para una empresa, llevaba 6 años trabajando. eh, Me iba muy bien en realidad. No pensé nunca en, pues, como uno independizarse o hacer otra actividad. Sí estaba mirando el trading, pero era algo, no sé, pues que sí lo veía ahí y me da muchas ganas de investigar. Pero uno muchas veces cuando está trabajando está ahí conforme con lo que está haciendo. Uh-huh. Y si te está yendo bien, obviamente vas a quedar ahí. De un momento a otro la empresa la reestructuran, pues hay unos movimientos y ahí salgo despedido. En ese, en ese momento, ahí es cuando, bueno, lo que venía es mirando, ahí es cuando empiezo a, pues como a pararle bolas, a investigar, ya investigo, encuentro pues esta manera de hacer dinero por internet, que para uno era, pues uno no se lo creía o no sabía más o menos cómo era el cuento, ¿cierto? Sí, es que eso Que suena es medio muy, raro. eso Cuando se suena está en el mundo raro, tradicional, eso suena como medio raro. sí, y más cuando, bueno, investigas y todo, y tus padres o familiares te dicen que, bueno, consíguete un trabajo de verdad. Ajá. Esa era la, pues, como la oposición. Entonces, en realidad toca hacer esto como muy solo, porque, bueno, la gente no está adaptada para esto, nos educaron para ser empleados. Ajá. Entonces se vuelve complejo. Pero bueno, investigué, me proyecté un año y dije, voy a sacar este proyecto en un año, lo voy a hacer. Y listo, y así empecé a investigar de trading, estudié pues en una academia y, y listo, ahí empezamos. Ya, En realidad, pues, sí, cuéntame, o sea dime. que cuando empezaste desde el principio, desde el primer día, dijiste, me voy a dedicar un año a esto, lo voy a probar un año, me vaya bien, me vaya mal, dediquémosle un año sí o sí. O cómo fue la cosa. Exacto, un año, le dije, lo voy a dedicar un año, tenía presupuesto para un año, entonces dije, bueno, me voy con toda con ese proyecto. Obviamente el presupuesto se va quedando corto por allá los siete Claro. meses, pero bueno, uno siempre presupuesta y siempre salen otros gastos, otras cosas. Ajá, ajá. Pero sabía que era un proyecto y dije, me tengo que ir con esto y voy a hacerlo, lo voy a lograr, como sea, lo voy a hacer. Y bueno, y así empezamos. Y bueno, soy de las pocas personas, o bueno, afortunado, en que le fue muy bien en poco tiempo en este mundo del trading, ¿Al que lo cuánto entendí desde el tiempo, al principio. cuánto tiempo dirías vos que empezaste a ser consistente y rentable? Sí, mira, en más o menos
Bueno, me demoré como 3 o 4 meses en simulación para ser consistente. Ajá. Encontré, bueno, a la final encontré una forma de operar y me quedé con esta. Eh, y empecé a hacerlo en vivo. Pues eso fue todo en simulación, porque uno aprende en simulación, o sea, ahí no estás arriesgando tu dinero, no pasa nada de esto, pero ya lo empecé a hacer en real y no, en realidad desde el principio me fue bien. Uno dice, pues uno es consistente, más no era pues obviamente tan rentable, Ajá. pues porque apenas estaba empezando, ¿cierto? Ajá. Entonces, aunque no perdía, pues sí ganaba poco, pero a la final fui consistente desde el principio. Y, Bueno, y, eso ya, sí, cuéntame. y vos, ¿cuál pensás que es como esa característica, o sea, o ese, sí, ese factor diferencial para que un trader pase de simulación a real y empiece desde el poco tiempo a ser rentable? Porque es que realmente es para muchas personas, yo diría que por ahí para el, no sé, 80-90% de las personas que inician en el trading, pues en demo es muy fácil, es la cosa más simple del mundo, pero ya cuando te enfrentas a la cuenta real, ya es otro cuento. Entonces, ¿vos cuál dirías que fue como tu factor diferencial para que ese cambio de demo a real no te afectara tanto y pudieras simplemente seguir aplicando lo que ya venías aplicando en demo, que se supone que es lo que uno debía hacer? Claro que sí. Mira, ¿qué pasa con todas las personas? En su sistema, en lo que aprendieron, pues en sus academias, en todo, más o menos toman 2, 3 operaciones al día y adicional son operaciones diferentes, ¿cierto? Uh -huh. Entonces se vuelve muy complejo porque en el trading manejar las emociones es de lo más difícil, como sabes, Eso es es todo. muy, muy complejo. Es todo, exacto, y uno no está preparado. En realidad no nos enseñaron a manejar nuestras emociones, a que si nos va mal en un proceso, saberlo soportar. Nunca nos enseñaron eso, sino que Ajá. siempre tienes que ser bien, tienes que ser perfecto. Entonces se vuelve muy complejo. Entonces la gente toma 2, 3 operaciones, entonces cuando falla una, vuelve y hace otra, y vuelve y hace otra, y a la final pues ya no tienes cabeza, porque ya con solamente una pérdida ya estás perdido, y Ajá. más aún porque estás empezando. Ajá. Entonces creo que conté con un poco de suerte, porque también tenía 4 operaciones, a la final me definí por una, porque empecé a estudiar, a hacerle backtesting. Backtesting es comprobar que la operación funcione en el tiempo, Uh -huh. y vi que una funcionaba el 90% de las veces, las otras un 50, un 60%. Entonces, como siempre lo estudié, siempre hice eso diferente a los demás y adicional, pues me quedé con una. Entonces también, bueno, pues uno le llamaba un poco de suerte, pero en realidad fue un trabajo grande, porque hice un trabajo Claro. de un año que con los compañeros que yo estaba, con todo, nadie lo había hecho. Ajá. Y listo, empecé con esto, empecé con una operación. Entonces, si perdía, era ahí en ese momento el mercado y no podía tomar nada más. Entonces, Ajá. por eso digo que conté con un poco de suerte, porque si hubiera escogido dos, pronto el resultado no hubiera sido tan bueno, Ajá. ¿cierto? Pero sabes que Entonces, sí, volviendo a lo que mencionabas ahorita de que dijiste, bueno, voy a tomar esto muy en serio por un año sin fijarme tanto en los resultados. Eso a veces para muchas personas, sobre todo por ejemplo, en épocas como estas, donde realmente financieramente a muchas personas no le está yendo muy bien, y casualmente justo por estos días es que empieza a ver uno por todas partes mensajes de quieres ser tu propio sí. jefe y etcétera, etcétera. Eh, entonces, a veces las personas ven como algo, no, pues yo que me voy a poner un año en esa solamente por intentar, pero les parece ilógico eso, pero no les parece ilógico o arriesgado decir que voy a ir a una universidad 5 años, más especializaciones o más lo que quiera hacer, para luego tener que salir a competir igualmente por unos ingresos. Yo creo que esa Total, visión es, o sea, hay que hacer el clic realmente, hay que hacer como ese cambio de mentalidad, pienso yo. sí, sí, es muy, muy complejo, en realidad es muy complejo, porque de pequeños pues nos formaron diciendo que teníamos que hacer eso, o sea, tenemos que trabajar en una empresa muy buena, Ujú. y vas a trabajar ahí toda la vida, y solamente vas a generar un ingreso.
pues, y eso es tan normal, porque eso fue lo que nos vendieron, o eso fue lo que nos enseñaron nuestros padres y todas las personas. Cuando yo llego a esto del trading, hay que leer bastante, ¿cierto? Muchísimo. Hay que leer muchísimo de crecimiento personal, de cómo se gana la vida la gente, cómo se gana la vida los millonarios, cómo hacen las cosas, y se da uno cuenta que la historia es completamente diferente, Ajá, que en realidad el empleado es el que está grave ahí, que no ajá, podemos depender de un salario. ajá, Entonces, ahí uno le abre la mente y ahí es cuando vos decís lo del chip. ¿Pero por qué? Porque uno leyó, bueno, se formó, todo ese tipo de cosas, pero la gente que quiere, lo que vos decías ahora, en ese momento, bueno, yo quiero ingresos rápido, entonces ajá, planearse para un año, para 2 años, va a ser muy complejo, ajá. ¿cierto? Es muy complejo, la gente no lo ve así, es porque no fuimos como formados para un proceso de tanto aguante. Así es. El trading es duro, en realidad pues se vuelve fácil. El problema es que con todas estas emociones, con todas estas cosas, se tiene que trabajar y esto lleva mucho tiempo. Y ese tiempo es el que la gente no está dispuesta para aguantarlo. Ajá. Y ahorita que estás tocando el tema de las emociones, como decía ahorita al Sí, principio, a veces uno ve operaciones tuyas en redes sociales, que en el activo pues, que operas, que es el IMINI, ¿cierto? Del S&P 500, sí, del S&P aguantas, 500. aguantas posiciones de 15, 20 puntos. O sea, ¿qué te da la tranquilidad, qué te da ese control emocional de no querer sacar la operación a los 3, a los 5 puntos, sino que dejarla correr hasta donde técnicamente tu estrategia te dice que hay que dejarla correr? Sí, mira, el mercado, bueno, ya sabemos que lo mueven las personas como nosotros, pero también hay otras personas que son los institucionales, o sea, las Ujú, manos fuertes. En realidad ahí es donde en el mercado tenemos que pensar un poco diferente a los demás. Muchas veces mis estudiantes cuando dicen, bueno, desde acá va a bajar, ahí en realidad es cuando va a subir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el institucional te pone unas trampas y te hace creer, o sea, hace creer a tu mente que el mercado va a ir para cierto lugar, ¿cierto? ujú. Entonces, cuando yo identifico eso, cuando identifico que esta es la trampa que está haciendo el institucional para hacerme pensar, ahí yo sé que el mercado pues que el mercado lo están manipulando, pues como una forma de llamarlo, ¿cierto? Ujú, Pero en realidad están trabajando con nuestras mentes. Entonces yo sé, bueno, si lo están haciendo, entonces el institucional, ¿qué va a hacer? Va a ir a hacer lo contrario y adicional, ¿qué? Va a ir por mucho más puntos, ujú. ¿cierto? Entonces, cuando uno dice, no, ya va a morir la operación, ahí en realidad es cuando apenas están haciendo. Como todo ese tipo de cosas. Obviamente también hay un backtesting, que como les dije ahora, Ujú. es comprobar que la operación funcione hasta tal parte. Entonces, esa es otra manera que sabemos que el mercado debe llegar hasta una resistencia, hasta un soporte importante. Entonces, ¿por qué no dejarlo correr? Si mi operación da 20 puntos, ¿yo por qué sacarlo en 3, en 4 o en 5? Ujú. O en 7? Si una operación me da 20 puntos, ¿por qué no ir por ellos? Es Entonces, que, obviamente es difícil ajá, a es los que estudiantes. eso es lo que le cuesta a muchas personas porque vos sabes que suele pasar muy frecuentemente cuando se está iniciando y es que la gente deja correr, o sea, se pega, se amarra a sus posiciones perdedoras, pero no es capaz de amarrarse a las posiciones que están siendo ganadoras, ¿cierto? Y eso es de Total. alguna forma porque eh, nosotros no estamos como programados para pensar en términos de probabilidades, así como ¿no? De la nada. O sea, nuestro cerebro, nuestra mente no ha crecido, no ha evolucionado para pensar en términos de probabilidades. Entonces, lo que vos decís de todas estas cosas del backtesting, o sea, de entender realmente por qué estoy operando lo que estoy operando, cómo funciona ese mercado, cómo funciona esa manipulación, yo pienso que de alguna forma es lo que le da a uno esa capacidad de sacar un poquitico ese pensamiento tradicional, esa forma en la que funciona tradicionalmente el cerebro y empezar a pensar en términos también de probabilidades y de simplemente estar seguro en lo que dicen los números y punto. Exacto, o sea, si mi backtesting dice que mi operación en promedio corre 20 puntos, tengo que dejarla correr. Uh -huh, Eh, ese tipo de cosas, también, ¿qué pasa ahí? Por ejemplo, vas ganando 5 puntos, $250, ¿cierto? uh -huh, Entonces, si vos cerras la operación, bueno, ganaste. Entonces,
esa urgencia de la recompensa inmediata, de Eh, sentirte bien, es la que también no te deja progresar, porque en ese momento, bueno, te sentiste bien, muy bacano, sí, salimos en 5 puntos, pero si tu operación da 20, entonces en realidad perdiste 15. Ujú. Pues yo sé que al principio obviamente es duro y no hay que dejarlo correr tanto al principio, pero lo que yo sí veo es esa recompensa, como tratar de salir y gané, listo, me retiro, entonces otro día. Y no se trata de eso. Eh, si obviamente hay un dulce en tu casa y tú te lo quieres comer, pero si te estás cuidando, entonces obviamente la recompensa inmediata es comértelo. Ujú. Pero si te estás cuidando, entonces el objetivo a largo plazo, ese es el que va desfalleciendo, ¿cierto? Ujú. Entonces, y eso mismo pasa con el trading y obviamente con muchas cosas en la vida, que buscamos pues esa satisfacción que nos da el mercado inmediato y muchas veces el objetivo es otro, el objetivo a largo plazo es operar de otra manera. Bueno, y llevando ese tema de los objetivos a otro nivel más allá, em, vos, listo, ahorita nos contabas que realmente, pues, la historia tuya en el trading de alguna forma es una historia un poco diferente a lo que viven muchas Sí, personas, ¿cierto? sí, Obviamente eso producto de la disciplina, de saber tomar buenas decisiones, etcétera, etcétera. Pero entonces, después de que Andrés Yepes dice, listo, soy un trader rentable, o cualquier persona llega al punto de la consistencia y la rentabilidad, ¿qué hay de ahí en adelante? Es decir, en ese momento el Andrés Yepes de 2020, que ya viene siendo rentable en los mercados bastante tiempo, cómo se sigue proyectando, qué busca en los mercados, qué busca en sí mismo, cómo sigue creciendo, porque yo creo que uno siempre tiene que tener esa característica de no conformarse con el punto en el que está, ¿cierto? Y con seguridad, o sí. sea, yo estoy seguro que si has llegado al punto en el que estás es porque siempre has tenido esa mentalidad de seguir creciendo. ¿Qué hay más adelante? O sea, ¿qué hay más allá de la consistencia? Sí, lo primero, como mi primer objetivo, o sea, ya antes yo operaba, bueno, sacaba una operación, ¿cierto? 10 puntos, 15 puntos, y ahí dejaba de operar. Eh, ¿Por qué? Porque así aprendí, porque la manera, pues la más fácil, que si vos operás, ganaste, porque ¿qué pasa? Si vos tomas otra operación y perdiste, ya quieres recuperar eso que Ajá, habías ganado, ajá, ¿cierto? En el día. ajá. Entonces yo era como muy celoso con eso, operé, gané, me salí. Entonces ya estoy modificando mi estilo, ¿cierto? Estoy Ujú. aprendiendo a operar más tiempo, estoy tomando más operaciones, entonces estoy madurando en esa cuestión. Entonces por eso no, ¿por qué? Porque bueno, ya opero con un contrato, pues hay varias personas que, bueno, ya conocen de esto, de los contratos, eh, y ya Yo me aquí, desenvuelvo espérate muy Andrés, bien, yo lo hago hago, muy yo fácil. hago, Sí, yo hago un pequeño paréntesis para las personas que de pronto nos escuchan y operan otros mercados. El mercado que opera Andrés, que también yo opero el mismo, es el S&P 500, el E-mini del S&P 500. Es sí, un mercado donde por cada movimiento de un punto en el activo como tal, por cada contrato son $50. Ok, entonces ahí más o exacto. menos para tenerlo pues como presente para los que operan otros mercados diferentes. Ahora sí, qué pena, continúa. Ah, sí, no, tranquilo, no, es muy buena la aclaración. Entonces, entonces, ¿qué estoy haciendo ahora? Pues como ustedes, bueno, de pronto ustedes no saben, pero los que me conocen, llegué a operar hasta 14 contratos, ¿cierto? Que Con, es con bastante. otra estrategia, gana, exacto, es demasiado. Eso sí, eso, un Era, movimiento ahí por pequeño que sea el movimiento, se siente. Eso psicológicamente se tiene que sí, sentir un no, montón. es muy fuerte, es muy fuerte. Pero yo hacía eso, una operación, pan, me salía, otra operación, me salía, y el riesgo era 2-1. Ajá, Entonces, casi que 1,25 a 2. ajá, Entonces pues era un riesgo mucho mayor, ¿cierto? No conocía sí, muy bien el mercado en realidad, operaba muy bien patrones, eso sí, pero no conocía pues como para dónde va el mercado, hacia dónde va a enfrentar, qué zonas están por vencer. La gente no cree, pero, o sea, todo esto es manejado. El, pues, si uno mira un mercado macro, tiene que llegar a unas zonas importantes, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, y la ajá, gente piensa, obviamente, pues, que es suerte.
Ujú, Entonces, como mi crecimiento ahora, pues a qué lo estoy enfocando a eso, bueno, porque ya obviamente un contrato, pues para mí es muy, pues muy fácil, ¿cierto? Se me ujú, vuelve como casi operar en simulación, pero lo tengo que desarrollar de la mejor manera y pues tomar más posiciones, ¿cierto? ujú, ¿Por qué? Por lo que te contaba antes, yo tomaba una y es lo que le digo a mis estudiantes, para empezar, eso es lo que tenemos que hacer, una operación máximo dos y para afuera del mercado, porque apenas estamos ahí como con el tema de las emociones, entonces apenas las estamos aprendiendo a manejar. Entonces, ujú, entre menos mercado obviamente tenga, va a ser mucho más fácil, menos voy a estar luchando ahí, ujú. ¿cierto? Mira que Entonces, en un episodio pasado con otro invitado, yo le hacía la pregunta de dónde está la línea que separa la disciplina del control emocional. Y él me decía algo muy interesante, y es algo así como, bueno, cuando estás empezando, se trata simple y llanamente de disciplina 100%. Respeta tu plan de trading, respeta tu número máximo de operaciones, o sea, cómo lo tengas estructurado, si le sí, hiciste backtesting y funciona, simplemente mantenerte ahí 100% pegado. Pero ya después de cierto punto, ya ahí sí empieza a ser de pronto un poco más flexible ese tema de la disciplina, siempre y cuando vos sintas que está bajo tu control emocional. Esa era la perspectiva que me plantea. ¿Vos qué pensás de eso? O sea, sí, ¿cuál es esa está, línea que divide disciplina de control emocional? sí, está perfecto. Cuando ya tú encuentras un sistema, cuando tú encuentras la rentabilidad, esa consistencia, cuando ya para ti no es difícil ese tema, sino que, pues yo sé que yo entro al mercado, muy poquitas son las veces que voy a perder. Entonces, obviamente que tengo confianza en mí, ¿cierto? Entonces, para mí ya es mucho más fácil. Obviamente para los nuevos, que les digo, o sea, vamos a sacar los trades, vamos a volvernos ganadores, vamos a sacarlos a 5 puntos, pues que 5 puntos es demasiado, porque nosotros arriesgamos apenas 1.25. Entonces, el principio es volverse ganador y muy rígido con esas reglas. Obviamente ya después vas encontrando tu estilo, tu Ujú, forma de operar, cómo lo quieres hacer. Y eso ya se va ganando con el tiempo. ¿Cuándo? Cuando obviamente ya estés en una consistencia, en un estado de fluidez muy importante. ujú, Entonces, en ese momento, como te decía, estoy operando más, teniendo más operaciones. ¿Qué me quiero fortalecer en eso? En que yo pueda operar todo un día, pues que tampoco es el objetivo, pero bueno, que pueda operar 4 horas y que me mantenga enfocado, que tenga esa disciplina, que Sí, yo no. creo que ahí el enfoque después de ese tiempo en pantalla, ahí está el reto ya, o sea, en Sí, mantenerse ese es el reto. enfocado, no empezar a coger el celular y entonces mirar Instagram, que a Sí, veces, confieso, yo lo hago, incluso a veces cuando tengo una operación abierta y si el mercado de pronto está muy lento sí, o eso algo por el sirve porque estilo, te yo a veces distrae. sí, yo a veces busco distraerme un poquitico porque entonces pasa lo que uno no quiere que pase y es apresurarse en una salida cuando el mercado te puede dar mucho más. Entonces hay que saber Sí, manejar cómo viene eso. exacto. A mí también me gusta y me gusta hablar en los grupos y todo este tipo de cosas, pero ya es diferente, ¿cierto? Yo ya tengo pues una cierta experiencia, pero para los Ajá, nuevos, por ejemplo, los afecta mucho. Nosotros tenemos un grupo donde están pues todas las personas de mi academia, son más de 1.000 personas, entonces envían gráficas. Entonces, mucha gente operó empezamos a las 8:30, a las 8:40 ya ganó. Entonces, vos empezás a sentir esa ajá, presión de, o sea, este ya ganó, ¿yo por qué no la tomé? ¿Será que la ajá, debí tomar? ajá. Como ese tipo de cosas. Entonces yo soy O muy de pronto ver el análisis de otros, de pronto a veces te cambia tu sí, te análisis y te cambia. afecta, porque es que si no es tu análisis, o sea, si tú la operación no la estás tomando según tu análisis, si no es el análisis de alguien más, va a ser muy Sí, difícil encontrar el punto correcto para entrar o lo que sea. sí, no te vas a sentir confiado. Pueden Ajá, estar estudiantes conmigo, yo digo, voy a entrar ahí. Si un estudiante va a entrar ahí, va a decir, ¿por qué? ¿Por qué lo tomó ajá. él? Acá también va mucho como, pues no es intuición, sino o bueno, en realidad no sabría cómo llamarlo, pero muchas cosas de uno ver tantos mercados que ya sabe que Ajá. van a pasar y Sabes eso no te que, lo puedes transmitir a otra persona. ajá. De hecho, también en un episodio pasado estaba hablando de eso con otro invitado y es que
yo hacía como el símil, la comparación entre cómo funciona la inteligencia artificial, un tipo de inteligencia artificial que se llama aprendizaje no supervisado, a cómo Sí, funciona el cerebro, más o menos así súper rápido. El sí, aprendizaje supervisado es cuando vos querés entrenar un algoritmo para entregarle un conjunto de datos y vos le decís más o menos qué es lo que tiene que buscar dentro de esos datos, ¿cierto? ¿Qué patrones sí, hay o qué cosas hay ahí? Y en el aprendizaje no supervisado, vos simplemente le entregas los datos y él es el que se encarga de buscar qué se patrones encarga hay ahí. de, Exactamente. sí, Entonces, yo digo que de alguna forma la intuición en nosotros es como ese tipo de aprendizaje no supervisado que tenemos ahí internamente. O sea, que uno simplemente después sí, de ver muchos datos, mucha información, de pronto empieza a identificar incluso de forma inconsciente algunos patrones, algunos comportamientos que se van viendo ahí en el mercado. total, total. Eso en realidad pasa mucho porque aunque tengamos la misma estrategia, aunque los dos estemos mirando lo mismo, tú puedes estar viendo una cosa, yo estoy Uh viendo -huh, otra. ¿Por qué? por todo lo que yo vivo en el mercado uh y por -huh, todo lo que ha vivido la otra persona. Entonces, ese tipo de cosas es lo que hace pues que uno duda tanto, bueno, de los robots o de ese tipo de cosas que esto no lo tiene, ¿cierto? uh -huh. O bueno, la inteligencia artificial, que vamos a ver cómo va a funcionar con esto del trading, pero se vuelve complejo, o sea, se vuelve complejo porque uno siempre tiene, lo que vos decías, inconscientemente vos tenés, no sé, tus patrones o tu patrón de entrada, el timing de la Uh-huh, entrada, o vas a esperar esto porque vos ya viviste eso durante muchos mercados. uh-huh. Entonces, es muy interesante pues ese tipo de cosas que uno muchas veces no sabe transmitir. Yo sé, por ejemplo, qué va a pasar, Como dicen por pero ahí, no lo la puedo transmitir. experiencia no se improvisa. Exacto, la experiencia no se improvisa. Así es, y muchas veces uno no lo puede explicar. O sea, no soy capaz de explicarlo, pero sé que el mercado va a hacer esto. Ajá, Entonces, es complejo. ajá. Bueno, Andrés, ahorita tocabas un tema pues mencionabas la academia. Contanos un poquito Sí, cómo surgió esa idea, por qué empezar una academia. sí, te comento. En realidad, pues no conocía a mucha gente. Bueno, yo hice un entrenamiento militar donde estudié. Ajá, Y bueno, conocí 20 traders, ahí conocí pues amigos, teníamos un grupo de WhatsApp, hablábamos, tal. Eh, pues ellos empezaron a publicar gráficas, yo les mostraba la mía, entonces me decían pues que les mostrara en Instagram, y bueno, y me dio por empezar a montarlas en Instagram. ujú, Y en realidad pues me iba muy bien, en realidad pues era la única persona que me iba bien del grupo. Y les intentaba explicar de todo, bueno, intentaban, hay veces sí la cogían, hay veces no, pero yo pienso que no estaban como comprometidos del todo, ¿cierto? ujú, Y empecé a montar en Instagram y eso fue una locura. Pues todas las personas que hacían trading querían que yo les enseñara, porque pues en realidad me iba muy bien, ¿cierto? ajá, Y adicional, bueno, me iba mejorito que los profesores con los que yo aprendí. ajá, Entonces, bueno, eso fue una locura, todos querían. Y otra persona, pues una persona de donde estudié, pues un sí, profesor me dijo, bueno, ¿por qué no montamos esto? Todo el mundo quiere aprender con vos, yo también soy profesor, entonces vamos, como decía en una entrevista hace poco, vamos a hacer historia con esto, vamos como a mejorar todo lo que hacen las academias, vamos a entregar todo lo que sabemos, todo lo que tengamos, no vamos a votar a nadie. Entonces ahí empezó pues Golden, ¿cierto? ajá, Empezamos ahí, empezamos con el tema de la educación. Al principio fue duro para mí porque yo trabajaba en realidad 30 minutos en el día. Yo ajá. operaba nada más 30 minutos. Y ya se vino un montón de obligaciones, de cosas. Yo, entonces fue complejo. Yo, ¿en qué me metí? ¿Qué Pues hice? yo era muy Sacrifiqué la tranquilo. tranquilidad que había ganado con el trading. Exacto. Entonces, hasta mi esposa me dice, hasta todavía me dice, bueno, entonces escogiste el trading ¿para qué? Si no querías tiempo, no querías libertad. Y muchas veces, bueno, ahora
mantengo muy ocupado, ¿cierto? Ajá. Pero bueno, también pienso que al principio obviamente fue duro, pero ya la satisfacción es muy importante cuando ya un estudiante llega, te da las gracias, bueno, Ujú. cambiaste mi vida o estoy mejorando esto. O sea, todo ese tipo de cosas pienso que eso Vale es lo la que pena, vale la pena a la final. total. Exacto. Entonces, lo que antes pensé, bueno, me enredé la vida todo, pero es muy bacano, pues es muy bacano enseñar, es muy bacano demostrar lo que sabes, todo ese tipo de cosas y ayudarle a los demás. Ajá. No, yo creo que eso tiene todo el sentido del mundo. Súper Sí, no, bacano. sí. Bueno, Andrés, yo también te quiero preguntar una cosa. ¿Cuál es tu perspectiva de todo lo que está pasando en ese momento, estos tiempos tan únicos, la economía como es, pues sí, la economía como tal como está, los números de desempleo que se están viendo y hoy el mercado, por ejemplo, hoy, para eso queda grabado, entonces hoy es 20 de Sí, sí. mayo, hoy 20 de mayo el mercado buscando máximos de 2 meses y medio, 3 meses. Eh, ¿Qué piensas sobre eso? O sea, ¿qué sentido tiene que todo lo que está pasando a nivel mundial, todo paralizado y los mercados así como han ido? Sí, es algo inexplicable, porque cuando empezó, bueno, todo esto, el tiempo del coronavirus, lo del petróleo, empezó a caer, ¿cierto? Empezó a caer la bolsa, obviamente todo el mundo preocupado de todo, y, y de un momento a otro, bueno, frenan esto y el mercado en alza, todo Ajá, para arriba. La gente, pues la situación que se viene ahora va a ser mucho más dura. ¿Por qué? Pues porque ajá, al menos antes tenían los ahorros, pero ya se vienen son las quiebras de todas las personas, total. de muchas personas. Y Y la empresas. bolsa subiendo, exacto, empresas muy fuertes que hemos visto, hasta, bueno, hasta han salido de los médicos y le has bajado el sueldo a los médicos. Ujú. Eh, entonces van a pasar muchas cosas increíbles. Pienso que todas las empresas tienen que rebajar pues, y ya muchas lo están implementando, rebajar sus sueldos más o menos un 50%. Eh, y en cuanto a la bolsa, ¿cierto? O sea, como esos dos tipos de cosas, el mercado va para arriba. Ajá, Uno siempre se espera que, bueno, que un momento a otro, pum, otra vez el mercado para abajo. Pero es muy raro esta situación que está pasando. total, O sea, total. O sea, es que a punta de incentivos es que se ha mantenido ahí, porque, pero ya ahí lo que se empieza a preocupar aún es listo. Por ejemplo, la Fed ya con seguridad, o sea, ya las tasas están sumamente bajitas. Quién sabe si en algún momento van a decir si nos vamos a tasas de interés negativo, que ya eso sería, mejor dicho, o sea, palabras mayores. sí, Eh, mayores. y, o sea, a punta de incentivos, a punta de inyectar capital al sistema financiero, es que se ha mantenido así el mercado. Pero en algún momento los incentivos posiblemente no vayan a ser capaces de soportar todo lo que realmente está pasando en el sector productivo, que se supone que es la base y el activo subyacente de los mercados que operamos. Sí, total. ¿Hasta cuándo van a durar esos incentivos? ¿Cuánto va a durar esto? Esa en realidad es la pregunta. Eh, yo en temas, pues tan, no sé, como tan álgidos de, bueno, de largo plazo, es muy difícil uno saber, pues, como la Total, verdad. total. Obviamente, los fundamentales dicen que, bueno, esto va muy bien o esto va muy mal, eso va a pegar una caída, pero a la final, si no se cae, pues ellos no quedan mal, no pasa nada. Ajá. Como ese tipo, pero si de pronto le pegan y cayó un poco, bueno, esto fue lo que yo Yo lo anticipé predije. hace tanto tiempo. Exacto. Entonces, por eso es la ventaja de lo que nosotros operamos. Como lo sabes, operamos pues en realidad en corto plazo, o sea, Ajá. intradía. Bueno, adicional, pues que me habías preguntado el tema de la academia, pues no solo nos quedamos como academia enseñando el S&P 500, sino que quedamos como una universidad financiera, Qué donde bacán. también enseñamos acciones, que ya sabemos que acciones de swing, más o menos 2, 3, 5 días, una semana, 2 semanas, dejamos una operación, pero nunca operamos ese largo plazo, eh, pues que tenemos. Obviamente sí compramos de pronto empresas que están empezando y bueno, en algún Sí, pero momento de ya pronto es las más un tema de romperemos. Sí, inversión ya, más que operativo. exacto, más que operativa. Y bueno, también ahora sacamos lo de Nasdaq,
con otro, pues como otra estrategia, una estrategia Ajá. diferente, pero que se adapta para otro público. Entonces, bueno, ya tenemos 3 programas, ahí vamos creciendo, entonces no Ajá. nos estamos quedando ahí, sino que, bueno, estamos yendo cada vez por más. ¿Por qué? Porque la gente nos está pidiendo, no, yo quiero de esto, ¿cómo lo quiero? De otra forma. Entonces tenemos para diferentes públicos. Y de alguna forma eso es reflejar lo que realmente son los mercados financieros. O sea, los mercados financieros no son uno o dos activos, sino que es un rango grandísimo de Sí. mercados que va desde divisas, futuros, opciones, pero opciones las de verdad, no las binarias. Sí, sí, no, no las binarias, sí, no, 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 total, total. Entonces, no. Andrés, bueno, últimas dos preguntitas porque sé que estás corto de tiempo. Sabiendo Cuéntame. lo que sabes hoy, ¿qué hubieras hecho? Y pues también la respuesta puede ser no, nada, pero ¿qué hubieras hecho Sí. diferente en tu primer día de SIM, en tu primer día de cuenta real? O sea, sabiendo lo que sabes hoy, ¿qué hubieras hecho diferente? Mm, Pues de pronto siendo consciente, lo que te dije ahora, me hubiera quedado solo con una operación, lo que le recomiendo a mis estudiantes. Obviamente me quedé con una, pero como te dije, por algo, pues que supuestamente es suerte, pero bueno, en realidad yo experimenté eso, hice el backtesting de un año de cada una, comprobé que si funcionaba, cuánto funcionaba, a qué horas funcionaba, o sea, hice todo. Entonces, de pronto, pues ya uno sabiendo si me voy por una operación, por una operación a la fija, ¿cierto? Ujú. Obviamente, Hacer más de lo que se hace bien. exacto, eso por ahí lo aprendí de trading de futuros, de Vicent, donde dicen que una de las formas de mejorar es hacer más, pues hacer doblar lo que estás haciendo bien Ajá, y lo que no estás haciendo bien, entonces quitarlo. Ahí, ajá, ahí me hiciste acordar y en realidad fue donde yo aprendí eso. Bueno, si mis operaciones me dan el 50 o 60%, ¿para qué las voy a tomar si la otra me da el 90%? ajá, ¿Cierto? Entonces, ajá, pero muchas veces, ¿qué puede pasar? Que donde fueran todas del 70% yo hubiera tomado todas y de pronto ajá, mi carrera no hubiera sido y la misma. Por eso ajá, digo que, bueno, conté con un poco de suerte. ajá, Entonces, es definirnos una entrada, estudiarla, volvernos especialistas. También eso que te ayuda, que si otras operaciones están funcionando, pues a vos no te importa porque vos no tenés una operación definida, ¿me entendés? ajá, Entonces no vas a estar ahí como, ya llevo hasta 20 puntos, entonces ya estás maluco y obviamente vas a ir a quedar a perder. ajá. No, Pero si está tu operación, sí, y dime. cuando tenés 10 trades diferentes, todo el tiempo vas a estar viendo el trade. O sea, cualquiera de esos que tenés, Exacto. todo el tiempo se va a ver y vas a terminar haciendo 50 operaciones en el día. Sí, 50 operaciones y eso no lo vas a aguantar. Al principio yo le decía mucho a mis profesores, bueno, ustedes operaron y ¿por qué no siguen operando? Yo no entendía, ¿cierto? Uno cuando al principio, Ajá, no, bueno, pues, es que no, me fue muy bien. Y yo, bien, antes estás dejando de ganar, yo les decía. ajá, Pero bueno, ya me decían que el tema psicológico, obviamente, que ya habían ganado un día más, pues y eso yo no lo entendía. Al principio esas cosas yo no las entendía. Mira que yo cuando empecé ponía una alarma y cada que el mercado subía un precio o rompía una zona lateral, ajá, pues que era mi operación, yo venía y tomaba la operación. Entonces, por eso que te dije, también conté con suerte de solo tomar esa operación y era ahí, si fallaba, ya no había nada más que hacer. ajá. Entonces no había ese río de emociones ahí. Entonces, por eso pienso que pues no habría mucho que cambiar, pero sí, obviamente soy consciente, lo que le digo a los estudiantes es eso. A muchos estudiantes los tengo con una sola operación, pues los que han hecho caso, porque al principio es difícil, porque me dicen, Andrés, pero si todo funciona, pues porque Yo voy soy, a tomar solo uno. yo soy diferente, yo soy más inteligente que el mercado. Exacto, sí, porque los superhéroes. Ajá, Yo les digo, pila, no nos creamos superhéroes. No, Andrés, es que me va muy bien. Yo soy un teso. No te bases en eso. Muéstrame tus errores. En realidad, los errores es que aprendes. Esos ajá, estudiantes que no muestran stop se están engañando, o sea, no están ajá, aceptando la responsabilidad. ajá, Y pienso que obviamente van a poner más lento el proceso. En cambio, si los estudiantes normales pierden, ganan, van en el proceso normal.
a la final que se están forjando, porque están obviamente cometiendo errores, pero si ya después van a corregir esos errores, la van a romper. Entonces, en Ujú, cambio, el total. estudiante que está ahí como que escondiendo, como todo ese tipo de cosas, a esos en realidad es los que les va a dar más duro el trading, porque es un ego que tienen ahí guardado. Ujú. Yo creo que el ego es una cosa, eso nos da para hablar, mejor dicho, otros 5 episodios. Es- eh, eh, esos 5 episodios, sí, el ego es lo que, en realidad en el trading el ego es lo que hay que vencer, Ajá. ese ego que tenemos tan grande, como lo decía pues en la entrevista hace poco, ¿cómo es posible que podemos limitar nuestro riesgo? O sea, la debilidad del trader es que en un día, eh, no sé, en un día emocional, puedes perder $1,000, puedes perder $2,000, pero si vos limitas tu pérdida, pues si tu plataforma te lo deja, ¿por qué no limitarlo a Ajá. $100 por día? No puedo perder más. Entonces ya con eso pues, es mucho más fácil ser rentable. Ujú. Eh, pero obviamente el ego de muchas personas no deja. Sí, total. A veces hay dos extremos, el ego y a veces ya es también el otro que es la falta de confianza. Pero bueno, Ah, sí, esos son temas sí, son dos temas, sí, muy densos. sí, muy Bueno, densos, demasiado. Andrés, para finalizar, en este momento, ¿qué estás viendo, qué estás leyendo, que puedas recomendar? No sé, blogs, series, libros, lo que sea. Sí, en realidad, pues yo soy mucho de libros. No soy libros, pues no leo libros de trading. O sea, soy Ajá. sincero, yo no leo libros de trading. Obviamente, pues sí leí trading en la zona. Pues Ujú. como dos o tres, los tres principales. El método de Wyckoff, trading en la zona, el nuevo del trading. Para mí, esos son Esos muy no pueden faltar, importantes. sí. Exacto, esos son los que no pueden faltar. Ahora estoy leyendo uno muy bueno, creo que les va a servir mucho a los traders, se llama Máximo Desempeño. Pues de un colombiano, Pablo Jacobsen. Ujú. Entonces, o sea, nos trabaja unos hábitos que debemos de desarrollar, tanto a las personas que compiten, pues obviamente en deportes o en disciplinas altas o gerencias, obviamente, pero es un libro o sea, que te enseña cómo lo debes de hacer, ¿cierto? Entonces, obviamente lo principal es el enfoque Ujú. y el trader mantiene el celular, ¿cierto? Entonces, pero te enseñan cómo trabajarlo. Ujú. En el crecimiento personal, en creer en creer en vos. Pero mucha gente lo dice, bueno, tenés que creer en ti, la confianza. Pero si vos no sabes cómo trabajarlo, se vuelve complicado. Entonces, en este ¿Cómo libro, respaldo esa eh, confianza total? exacto. Entonces, obviamente sabemos que los hábitos, por ejemplo, un hábito en el momento de operar, para mí es fundamental, pues los hábitos que tengamos en la operativa. Si mi operativa es no sé, un río de emociones, pues siempre va a ser así, va a ser muy difícil cambiarla, pero si tu operativa es normal, tranquila, controlada, va a ser mucho más fácil llegar. Ujú. Entonces, uno siempre trata de mejorar, pues, como el tema personal. Sabemos que el trading es una disciplina como si fuera de alto rendimiento. O sea, Ujú. ¿por qué es de alto rendimiento? Porque yo, por ejemplo, a veces me voy de vacaciones y vuelvo, y obviamente el mercado pues tiene sus cambios y cosas, pero tú no estás adaptado en el momento, o sea, Se no pierde tienes ritmo la mente. total. Exacto, se pierde ritmo. Bueno, los que van al gimnasio saben cómo es eso, o los que hacen algún No me digas deporte. eso que después de esta cuarentena, yo creo que Ah, sí. volver al Eh, gimnasio va a eh, ser una cosa complejas, pesada. sí. Sí. Entonces, eso, como volver a retomar, se vuelve difícil. Entonces, el trading, aunque ya con el tiempo ya vos tenés una tranquilidad y sabes que te va a ir bien y todo, pero siempre hay que estar ahí. Siempre Ajá. hay que estar haciendo todas las cosas bien, nuestro registro de operaciones, nuestro backtesting, todo lo que hagamos, siempre hay que retomarlo. Entonces, nos hace ser muy fuertes y nos hace ser muy disciplinados. Ujú. No, súper. Andrés, de verdad que muchísimas gracias por sacar este espacio.
Muy interesante absolutamente todo lo que nos contaste, súper bacano conocer esa historia porque con seguridad en este momento hay muchísimos traders que escuchan este podcast y recién están iniciando y posiblemente para muchos vos sos un referente. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y compartir este espacio. No, a vos, Sebas, muchas gracias por invitarme, por tomarte el espacio. Obviamente esto le va a servir a muchas personas. Son ejemplos, o sea, la gente piensa que cuando empezamos o el trader que es muy bueno, tiene unas habilidades especiales y no, esto requiere de mucho trabajo. Entonces es muy importante que la gente lo sepa. Entonces, muchas gracias, Sebas, y nos estamos viendo en próximos programas. Super. Andrés, ¿cómo apareces en redes sociales? Ah, sí, para que me sigan, Andrés Yepes Trader y mi academia es Golden Wolf Trading Perfecto. Andrés, en muchísimas Instagram, gracias. para que nos sigan por ahí. Listo, Sebas, nos estamos hablando. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerda que puedes encontrarnos en Instagram y en YouTube como un podcast bursátil. Igualmente en todas las plataformas para podcast como Google Podcast, Spotify o cualquier otra. De la misma manera, un podcast bursátil. Estoy completamente convencido de que vas a encontrar muchos episodios que te van a traer demasiado valor.